Buenas, soy Alexei Pernilla, estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú y les voy a hablar un poco de la clínica del suicidio. Primero que nada, antes de que empezamos a hablar un poco más a profundidad sobre el suicidio, vamos a entender qué es. Esto lo podemos hacer gracias a su concepto. Según la OMS, en 1986, el suicidio como tal es un acto con resultado letal, deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto. Esto sabiendo o esperando que su resultado final sea letal y a través del cual pretende obtener los cambios deseados. También tenemos otros conceptos como lo es el parasuicidio. Es un acto sin resultado fetal mediante el cual, sin ayuda de otros, una persona se autolesiona o ingiere sustancias con la finalidad de conseguir cambios a través de las consecuencias actuales. Pues todo esto, como estas consecuencias actuales, como en su estado físico. La ideación suicida. Pensamientos de servir como agente para la propia muerte. Básicamente es idear o generar un plan para cometer el acto suicida. Todo esto puede variar según, dependiendo de la gravedad de qué tan específicos sean estos planes y del grado del mismo. Un intento es ya cuando se empieza a ejecutar dicho plan. Es una conducta autolesiva con un resultado no fatal que se acompaña por evidencia. Esta puede ser explícita o implícita. De que la persona realmente pues quiere morir, está intentando morir. Y la expectación subjetiva y deseo de un acto autodestructivo que tenga como resultado la muerte, tentativa suicida o intento autolítico. Aquí podemos ver un poco más sobre todos los conceptos como para poder realmente tener una diferencia más tangible entre ellas. Una conducta suicida son aquellas que son las encaminadas a conseguir consciente o inconscientemente un acto suicida. También tenemos la ideación, que son básicamente los pensamientos y ya a empezar a planear cómo se va a llevar a cabo es dicho acto. También tenemos las amenazas, que es dar a entender con palabras sobre una acción que se realizará, en este caso obviamente una acción suicida. Tenemos un riesgo, que es la posibilidad de que una persona atente deliberadamente contra su vida. Un gesto es básicamente dar un gesto o dar a entender con ciertos gestos o actos que usualmente tienen algún simbolismo sobre alguna acción suicida. Básicamente, pues sí, un gesto que da a entender que hay como eh, un plan para ejecutar el suicidio. La simulación suicida. Esta pues es un acto en el que no existe una auténtica intención de consumar y de llegar a la muerte, pero sí es un acto que simula la misma. Los factores del acto suicida. Tenemos diversos, hay muchos factores que involucran en lo que es el suicidio, psicológicos. Eh, Muchísimos. También tenemos los factores morales, los factores sociológicos, filosóficos y también biológicos. Eh, ¿Qué componentes se pueden ver en la conducta suicida? Tenemos componentes básicos, como lo son a nivel emocional, nivel conductual y a nivel cognitivo también. A nivel emocional, por ejemplo, pudiese ser un sufrimiento muy intenso. A nivel conductual, pudiese ser la carencia de recursos psicológicos para poder hacer frente a los problemas que se están presentando, que están resultando en ese pensamiento o en esa conducta suicida. Y a nivel cognitivo, pues una desesperanza profunda ante lo que pudiese llegar a suceder en el futuro y pues la verdad, ver y percibir la muerte como si fuese la última salida. Aquí tenemos un texto muy importante de Bob's Ginnery 6 en el 2011 que dice eh, palabra por palabra, los que intentan suicidarse no son cobardes ni valientes, solo son personas que sufren,
que están desbordadas por el sufrimiento y que no tienen la más mínima esperanza en el futuro. Hay diversos criterios de la conducta suicida. Tenemos el criterio autoinfligido y el criterio de propósito o muerte. Un criterio autoinfligido pudiese ser un parasuicidio y un criterio de propósito o de muerte pudiesen ser ideas suicidas, una crisis suicida, pero realmente todo está dividido en el hecho de que si hay muerte o no. Si hay muerte, pues estaríamos viendo un suicidio que ha sido consumado y si no, pudiese ser un suicidio frustrado o simplemente una tentativa de ejecutar el acto. Aquí podemos ver una nomenclatura y clasificación de la conducta suicida. Entonces podemos ver la ideación, la comunicación y la conducta como tal. Muy por encima, podemos ver que una ideación suicida puede ser sin alguna intención, con un pequeño grado indeterminado de intencionalidad y con intencionalidad suicida realmente. La comunicación puede ser, si es sin intencionalidad, puede ser verbal o no verbal, puede ser pasiva o activa. Y también puede tener una propuesta de un método con el que llevar a cabo una autolesión. Sería un plan suicida tipo 1, porque es un plan que simplemente lo está tanteando, lo está imaginando, no es un plan como tal, sino es más como una idea. Vemos después, aumentando un poco el grado, sería con grado indeterminado de intencionalidad. Igual, puede ser verbal o no verbal y pasivo o activo. Sigue siendo una amenaza. Ya aquí en este caso podemos ver que el plan o la propuesta de un método para llevar a cabo el acto, pues es un poco más tangible, está un poco más ideado y demás. Y cuando hay alguna intencionalidad suicida, se presenta de forma muy similar, pero ya con un plan muchísimo más elaborado y con un plan que ya está mucho más ideado y ya está pensado a mayor profundidad. ¿Y qué conductas, qué conductas pueden verse en dichas opciones? Por ejemplo, si no hay intencionalidad, muy probablemente puede ser que sea sin lesiones, puede que sea con lesiones o puede que sea con un resultado fatal pueda que sea no intencionada. Con un grado indeterminado de intencionalidad, sería un poco ya el mayor de grado de la intención. Igual, puede ser sin lesiones, con lesiones y con un resultado fatal, pero este resultado fatal ya sería intencional. Y obviamente ya cuando hay una intencionalidad suicida, misma historia, sin lesiones, con lesiones y con el resultado fatal, que sería básicamente la consumación del acto que se estaba buscando en ese caso. El suicidio, la verdad, es algo que afecta muchísimo al mundo a nivel estadístico. Entonces vamos a hablar un poco de la epidemiología del suicidio. En los estudios, según los estudios de autopsia psicológica, en el 90%, al menos en el 90% de las personas que consuman el suicidio, hay una presencia importante de trastornos mentales. ¿Qué trastornos suelen ser los más comunes? La depresión, el abuso de sustancias, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, ansiedad, entre otros. Según la OMS, en la actualidad, el suicidio se sitúa entre las 15 primeras causas de muerte en el mundo. Su tendencia es ascendente, estimándose que para este año las sumas se aproximen al 1,5 millones de personas, especialmente con toda la situación
por la que está pasando el mundo debido pues a muchísimas cosas que están sucediendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Estas podemos ver que son como los métodos más comunes utilizados y podemos decir que es el envenenamiento con metales, productos de limpieza, plaguicidas, precipitación, ahorcamiento, intoxicación con medicamentos y intoxicación con gases. Hablemos un poco más de la epidemiología del suicidio. Eh, Según las estadísticas, como venía diciendo, en el 2020 se aproxima que va a haber 1,5 millones de personas que hayan cometido el suicidio. Y sí, en general, aproximadamente 1 millón de personas mueren por suicidio cada año, lo que hace una tasa de mortalidad de 16 personas aproximadamente cada 100.000 habitantes. O si lo vemos desde el punto de vista del tiempo, una muerte cada 40 segundos. Esto puede representar el 1,5% de todos los fallecimientos que hay a nivel mundial. Entonces aquí podemos ver un mapa súper interesante de la tasa de suicidios y entonces podemos ver aquí que en esta parte de África, Europa, África, Asia, todo esto, esta parte que vemos en rojo hay aproximadamente, es mayor a 13 los suicidios que hay cada 100.000 personas. Además podemos ver esto aquí en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda y pues afortunadamente a nivel latinoamericano tenemos una de las tasas más bajas de suicidio a nivel mundial. Y aquí podemos ver en Norteamérica que varía entre unos 6,5 y unos 13 suicidios entre cada 100.000 habitantes. Esto puede variar entre 5 y 30 cada 100.000 habitantes. Según la región, están las primeras 10 causas de muerte en la población general. Como les venía diciendo anteriormente, Latinoamérica, el Mediterráneo y los países árabes tenemos las tasas más bajas a nivel de suicidio. Y estos datos son súper importantes. Por cada suicidio consumado hay entre 10 y 25 tentativas. Y en adolescentes se aumenta de una forma abrumante a entre 100 y 200 tentativas por cada suicidio. La frecuencia de mujeres jóvenes alrededor de 20 años de edad y hombres entre 20 y 30 años de edad. Aquí podemos observar un poco sobre los factores de riesgo asociados a la conducta suicida. Tenemos factores de riesgo individuales, factores de riesgo psicológicos, según las estadísticas, la edad, el sexo, alguna enfermedad crónica o discapacitante, factores de riesgo familiares y contextuales y otros factores precipitantes. Por ejemplo, entre los factores de riesgo individuales podemos ver el abuso del alcohol, sustancias tóxicas, depresión, otros trastornos mentales. Entre los factores psicológicos encontramos la rigidez cognitiva, la desesperanza. Entre la edad, suele ser, según las estadísticas, es mucho mayor presenciar el suicidio entre la adolescencia y la edad avanzada. Y según el sexo, eh, los hombres mayores tienen una tasa de suicidio consumado mucho más alta y las mujeres tienen una tasa de intentos mucho más elevadas en comparación con los hombres y viceversa. Por enfermedades crónicas, discapacitantes, y pues también estábamos hablando un poco de los factores de riesgo familiares y contextuales. La historia familiar en el suicidio afecta muchísimo, especialmente en las mujeres, según las estadísticas. Y hay diversos factores sociales y ambientales, como la falta del apoyo social, el nivel socioeconómico, alguna situación laboral. También entraría ahí en la historia de maltrato físico o abuso sexual especialmente
y esto influye muchísimo el abuso sexual en la infancia. Y hay otros factores sociales de relaciones interpersonales como divorcios, separación, muertes, algún conflicto en una relación interpersonal. Puede influir que tengan fácil acceso a armas de fuego, medicamentos o tóxicos. Y también sucede mucho en los adolescentes, que es por acoso por parte de pares adolescentes. Tenemos diversos factores protectores que son muy importantes para poder evitarlos. Tenemos factores personales y factores sociales o medioambientales. Los personales podemos ver la habilidad en la resolución de conflictos de las personas. La confianza en uno mismo es súper relevante y la habilidad para las relaciones sociales. Entre los factores protectores sociales podemos encontrar el apoyo familiar, social, con mucha fuerza y con mucha calidad, que haya una integración social, también poseer creencias y prácticas religiosas, espiritualidad, valores, también pueden venir de parte del deporte y entre otros. Aquí podemos ver un gráfico que explica un poco sobre lo que veníamos hablando anteriormente, de lo del riesgo. Y entonces tenemos las ideas, las intenciones. Entonces, si tenemos un riesgo leve, pueden ser infrecuentes, poco intensas. Usualmente no hay intención suicida. Los síntomas son leves. Hay un buen autocontrol cuando hay un riesgo leve. La persona es consciente y tiene un autocontrol. Y pues el nivel de desesperanza en ese momento es leve. En el riesgo moderado, pues ya poco a poco, básicamente se vuelve más intenso, los síntomas ya son moderados, aún hay un autocontrol, la desesperanza aumenta y pues aquí ya podemos tener un medio protector, en ambas podemos tener un medio protector confiable. Cuando ya se vuelve severo, ya se vuelve bastante frecuente, se vuelve muy intensa, estas ideas se vuelven muy duraderas, se empiezan a generar planes definidos. Hay muchos indicadores indirectos de que hay intención, los síntomas son severos, el autocontrol ya se ve totalmente, se empieza a ver deteriorado y la desesperanza, como digo, aumenta, cada vez aumenta más y más. Y el medio protector ya aquí en este momento puede ser algo inseguro. Ya el riesgo extremo es cuando el medio protector es ausente, ya el medio protector ya no está. Los pensamientos suicidas son súper frecuentes, son excesivamente intensos, son muy duraderos y obviamente ya hay unos planes absolutamente definidos. Ya podemos ver indicadores directos, los síntomas son excesivamente severos, el autocontrol ya está deteriorado o se pudiese decir que es nulo y la desesperanza pues lamentablemente pues ya está tan crecida que es bastante severa y el medio protector es ausente. El tratamiento de pacientes suicidas. El tratamiento de pacientes suicidas es multidimensional. ¿Okay? Esto es un trabajo en equipo y involucra aspectos biológicos, psicológicos, familiares y por lo mismo es que requiere el abordaje de un equipo que sea multidisciplinario para poder atacar este problema y para poder darle un enfoque desde diversos puntos de vista y no solo ver solo un lado, sino que hayan diversos profesionales que se encarguen de atacar el problema desde su perspectiva. Cuando es un equipo el que se hace cargo del paciente, obviamente debe haber una coordinación estrecha y muy precisa de cuáles son las responsabilidades de cada profesional ante la eventualidad de una emergencia.
El manejo e intervención del paciente suicida. Básicamente es cómo maneja un psicólogo para intervenir en conductas de riesgo. Un psicólogo tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Además, tiene unas solicitudes y unas soluciones para la misma. Vamos a hablar un poco de las ventajas. Tenemos ciertas ventajas físicas y ciertas ventajas mentales. Físicas, tenemos accesibilidad a los recursos, teléfonos de contacto, coordinación entre profesionales de la salud mental, urgencias y una atención primaria. A nivel mental, podemos darle prioridad para cualquier profesional de la salud mental, es el paciente con riesgo suicida. Esta es la prioridad. Entre las desventajas, el problema de identificar el riesgo del indicio suicida, el aspecto polimorfo de los pacientes. Mejorar la coordinación con algunos centros de salud, definitivamente es una desventaja. Y pacientes sin familia o rechazados por dogmas sociales. Entre las solicitudes más comunes, podemos ver a nivel de organizativo y de recursos. A nivel organizativo, podemos agilizar el proceso desde atención primaria a psicólogo o psiquiatra. Entre los recursos, podemos potenciar la prevención primaria. Eso es un recurso súper importante. Aumentar la dotación de personal, analizar las variables de intencionalidad del intento de suicidio. Y entre las soluciones, podemos hacer un seguimiento intenso, responder al auxilio inmediato, mantener un control a la medicación y atender su lenguaje verbal, potenciar que estén acompañados y romper los dogmas sociales y que el paciente acuda a buscar ayuda especializada con un entorno familiar que lo apoye. Muchísimas gracias, espero que estén muy bien y que tengan un excelente día.